Bueno chicos, continuamos. Vamos a ver el siguiente contenido que son los patrones. Tenemos por acá que el descubrimiento de un patrón numérico puede facilitar el conteo de un elemento en una situación determinada o un cálculo. Vamos a ver algunos ejemplos acerca de los patrones. Bueno, antes de ver el ejemplo, quisiera que pensemos un poquito acerca de qué es un patrón. Un patrón en matemática y en cualquier otra área nos hace referencia a aquel tipo de elementos o situaciones en las que se repite un determinado objeto, una determinada cantidad, un determinado valor, una determinada forma, etcétera. Patrones hay en la naturaleza y hay en diferentes áreas o formas en las que nosotros los podemos visualizar. En este caso vamos a estudiar dos ejemplos en los que vamos a utilizar primero pues un poquito la observación para poder comprender acerca de qué se trata, y también vamos a utilizar ya un poco la parte de la generalización, ya que el objetivo de un patrón es poder generalizar una situación. En el primer ejemplo dice: se tiene un acordeón para colgar sombreros. Escribe una expresión numérica que represente el número de perchas según el número de romboides. Bueno, primeramente nos están pidiendo una expresión numérica. Ese es nuestro objetivo, crear esa expresión que represente, ¿qué es lo que va a representar? Según la situación que se nos está dando, el número de perchas de acuerdo al número de romboides. Estamos hablando de un acordeón. Bien, ¿a dónde observamos el acordeón? Aquí, si ustedes se fijan, tenemos un acordeón. Un acordeón es un objeto que se puede tanto estirar como contraer. Este acordeón está compuesto por 4 romboides. Aquí los tenemos. Es un poco pequeño. 1. A ver, acá tenemos el primero. No me deja escribir esto. Veamos. Bueno, tenemos el primer romboide. Y también pues tenemos el siguiente. Aquí está, de este lado. Y pues tenemos un tercero y cuarto romboide. Tercero y cuarto de ese lado. Bien, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 romboides que componen el acordeón. Ahora, tenemos que escribir una expresión numérica que me permita relacionar las perchas. Las perchas son cada uno de los puntitos que observamos en los vértices de la figura. Estas perchas usualmente en los acordeones son como clavitos que se les colocan en cada vértice donde usted puede colgar ropa o cualquier otro objeto. Entonces observamos que el primer acordeón tiene 3 perchas que le pertenecen propiamente y que tiene una cuarta percha, la vamos a poner esa de otro color, una cuarta percha que esta no le pertenece por completo, sino que más bien esta cuarta percha lo que hace es ser parte tanto de el primero como del segundo. Si ustedes se fijan, esta percha sí le pertenece al primer romboide, pero también le pertenece al segundo romboide, que es lo que sucede con el resto de las perchas del centro. Miren, es como una percha que comparten todas las figuras mientras estén unidas. Entonces podríamos decir nosotros que para cada romboide hay de manera fija 1, 2, 3 perchas, y que va a haber una que siempre va a ser la que van a compartir. Con esta idea ya podemos formular la expresión que nos están pidiendo. Dice que relacionemos el número de perchas. Ya sabemos que van a ser 3 perchas por cada acordeón. Perdón, por cada romboide. Y que
siempre va a haber una que va a ser la que comparte. Entonces la expresión me quedaría de esta forma. 3 multiplicado por el número de romboides más la que comparten. ¿Qué es lo que necesité para poder formular la expresión? Primeramente, este dato que corresponde a el valor que le pertenece por completo a la figura de la que estamos hablando. En este caso, la figura de la que estamos hablando son los romboides. Y finalmente, la parte que permite que ellos lleven una secuencia, es decir, la parte que mantiene unido a cada una de las figuras, que en este caso es una percha. Ahora en la siguiente parte me dice, asigna un símbolo al número de romboides y reescriben nuevamente la expresión como te quedó. Vaya bien, vamos a asignar un símbolo a el número de romboides. El número de romboides, vamos a ver, asignémosle un rectángulo. Vamos a decir entonces que el número de romboides, aquí lo vamos a dejar expresado, que los romboides van a ser igual a tener un rectángulo. Sí, un rectángulo. Entonces, si la expresión es 3 por el número de romboides y el número de romboides ahora es un rectángulo, entonces la expresión me tiene que quedar de la siguiente forma. 3 multiplicado por, escribo la figura, esta de acá, no me la agarra, la vamos a volver a hacer, 3 por un rectángulo, y esto va a ir sumado con la pieza que comparten, que era una nada más, una perchita. Bien, entonces así me quedaría la expresión ahora. 3 por rectángulo más 1. Esa sería mi nueva expresión. Aquí estaba de manera numérica, utilizando una frase. Y aquí está utilizando una figura. Bien, pasamos entonces al siguiente ejemplo que dice, si la cantidad de camisetas blancas que se compran se representa con un rectángulo, aunque ahí más bien parece un cuadrado, y cada una vale $2, nos preguntan cuál sería el costo de la compra y cuál sería el vuelto si compramos con un billete de $20. Tenemos entonces las dos cantidades de las que nos están hablando. Dice que son, vamos a ponerlo con este color, las dos cantidades de las que nos están hablando son las camisetas blancas y el costo de cada una de esas camisetas, que es $2. Aparte también nos están diciendo que las camisetas se van a representar, vamos a hacerlo aquí un poquito grueso, se van a representar con un cuadrado o rectángulo. Creo que más bien sería como un cuadrado, no, un rectángulo. Bien, entonces tenemos acá el número de camisetas. El número de camisetas ya vimos que va a ser representado al final con un rectángulo y la cantidad de dinero que vale cada camiseta. Entonces aquí hay una comparación. Podemos observar que si yo compro solamente una camiseta, que es este dato, para una camiseta yo voy a pagar en efectivo $2. Aquí tenemos el costo, $2, ¿sí? Entonces, una camiseta por $2 voy a pagar en total $2. Ahora, si yo por el contrario compro dos camisetas, aquí tenemos ese dato, compro dos camisetas como esta, ¿sí? Voy a pagar por cada camiseta siempre $2. Aquí lo tenemos, ¿sí? Y eso me va a dar como resultado $4. Entonces así sucesivamente yo puedo seguir sumando dinero a medida vaya comprando camisetas, hasta que de manera general podemos decir entonces nosotros que por cada camiseta que yo compre, por cada una de estas camisetas que compre, siempre voy a pagar un total de $2. Entonces la primera pregunta, que es cuál es el costo de la compra, de manera general va a estar dada por 2 multiplicado por el número de camisetas, que en este caso está representado por un rectángulo. Ya con esto podemos dar respuesta
a la primera pregunta que dice cuál es el costo de la compra. Vamos a decir entonces que el costo de la compra en el literal A va a ser igual a 2 multiplicado por el rectángulo. 2 multiplicado por rectángulo. Ahí lo tenemos. Ahora veamos cómo podríamos responder la siguiente pregunta, que dice que cuánto va a ser el vuelto si se paga con un billete de A20. Literal B me quedaría entonces, disculpen que se me pone esta pantalla de antivirus, me quedaría entonces, si el costo total que yo voy a pagar es 2 por rectángulo y doy un billete de A20, entonces la cajera va a hacer nada más una resta. A20, que es lo que yo le estoy dando, le va a quitar lo que compré, que sería 2 por el rectángulo. Y bueno, de esa manera podemos dar respuesta entonces al segundo ejemplo. Bien, ahora ya con esto les dejo aquí una actividad corta, solamente son 5 problemitas en los que vamos a generalizar, es decir, a crear la expresión numérica que me permite representar cada una de esas situaciones. La primera dice, utilizando tachuelas para unir 5 hojas de papel bond, como lo muestra la figura, determina cuántas tachuelas son necesarias para unir 5 páginas de papel bond. Aquí podemos observar muy bien que a cada página le pertenecen 2 tachuelas, ¿sí? Y también podemos observar cuántas son las tachuelas que comparten. Recuerden que para crear la expresión, quizás les voy a poner acá como una nubecita. Para crear la expresión, pues solamente se necesita conocer 3 cosas, ¿sí? Número 1, necesito conocer lo que le pertenece a cada objeto. Número 2, necesito saber lo que comparte, que esto es lo que en sí hace que pueda existir un patrón. Y finalmente necesito conocer el objeto. O mejor dicho, esto se puede interpretar también como que sería lo primero, ¿verdad? Conocer el objeto del que me hablan. El problema. Bueno, ya conociendo, o mejor dicho, identificando estas 3 situaciones, podemos crear fácilmente la expresión. Primero colocamos siempre lo que le pertenece, luego el objeto y finalmente lo que comparte ese objeto o lo extra o adicional que necesita ese objeto para poder complementarse. Con eso es suficiente para que podamos escribir el patrón de cada una de las situaciones que les dejo ahorita de tarea. La segunda es similar a la primera y al primer ejemplo que les di. Y bueno, la tercera, nos habla acerca de las prendas, de las perchas que necesitamos para colgar prendas de ropa. Y ya los últimos 2, aquí nos está hablando de una secuencia con triángulos, pero siempre comparten la misma idea. Primero identificar qué es lo que tiene, qué es lo que le pertenece a cada una de las figuras, qué es lo que comparten y qué tipo de figura es la que estoy utilizando. En este caso son triángulos. Bueno, y el último, que es similar completamente al segundo ejemplo que les di. Con eso terminamos la clase del día de ahora. Espero que todos hayan podido comprender los conceptos que estuvimos trabajando. Les deseo que pasen una bonita semana y se me cuidan mucho. Nos vemos la próxima semana. Primero Dios. Cuídense.